Hola, muy buenos días para todos ustedes. Como siempre, es un placer estar aquí con ustedes una vez más. Bueno, el tema de ayer fue un poco estremecedor, ¿no? Muchas preguntas, muchos planteamientos. Y bueno, aquí estamos una vez más para desarrollar este tema acerca del Evangelio del Reino. Hemos visto muchas cosas, algunas todavía no hemos terminado de entenderlas, pero considero que ya estamos entrando en todo este panorama, ya estamos entrando en todo este tema que debería ocuparnos, ¿no? Que debería ocuparnos toda la vida, ¿no? Cada día. Ayer estuvimos viendo cómo, a manera de una historia, les conté cómo se desarrolló el conflicto en el reino, ¿no? El padre designa a su hijo como heredero de todo y eso suscita de parte del ángel de la luz, el Lucifer, suscita una rebelión, el reino se divide, el reino se revela en una parte, su tercera parte, y producto de esa rebelión es como se crea este mundo y todos vinimos a parar aquí. Unos que serán salvados, otros que no. El Padre hizo su valoración y en esa valoración pues algunos fueron aceptos, fueron perdonados, fueron rescatados y otros no. Apocalipsis capítulo 12, versículo 4, si no estoy mal, dice que su cola, es decir, la cola de este ángel que peleaba, arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, ¿no? Y también dice que el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Puede hablar, puede significar, puede ser que se refiera a Eva cuando iba a tener pues Abel, que lo primero que sucedió fue que Caín lo mató. Puede significar también a Yeshua. Así que se vale hacer preguntas, se vale cuestionar, se vale indagar. Aquí en este canal no estamos para aseverar algo, sino para poner la mente a volar, poner a preguntarnos, poner a las personas a estudiar la Biblia, a cuestionar este mundo, a cuestionar la vida que llevan, en fin. Yeshua soportó muchas preguntas de sus propios discípulos que estaban con él. Bueno, esas estrellas que fueron arrojadas del cielo pudimos ser nosotros, pudieron ser, digamos que los súbditos del reino, ¿no? En fin. Y es muy posible que allá cuando se presentó la revuelta, cuando se presentó la rebelión, cuando hubo finalmente una batalla, dice la Biblia, una batalla en el cielo, lo que yo entiendo es que el rey enjuició a todos y esto es trascendental, porque ¿qué es un juicio? ¿Qué es un juicio? No fue que se armó la pelea y cuando los dominó simplemente salieron corriendo. No, hubo un juicio. Los culpables rebeldes fueron traídos ante el rey y él los juzgó. Hermano, ¿de dónde saca usted eso? Dice Hebreos 2.2, recuerden lo que dice Hebreos 2.2. Dice, porque si la palabra hablada por medio de ángeles resultó ser inmutable y toda transgresión y desobediencia recibió una justa retribución, y a los ángeles, dice otro texto, que no guardaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas, para el juicio del gran día. O sea, que no fue que los sacó corriendo inmediatamente, no fue a los empujones que les dijeron, tienes que irte de acá. No, los trajeron sí aquí, los encarcelaron, los metieron a la cárcel, ¿no? Pero bueno, no a todos. A unos dejaron en el abismo, a otros les permitieron estar aquí y otros en el aire, ¿no? Como dice la Biblia.
los peores, ¿no? Los comandantes más oscuros, digamos que están en el abismo, en la oscuridad, pero hubo un juicio, al menos hubo un castigo temporal, porque el juicio real aún no se ha hecho, así que este encarcelamiento de esos espíritus rebeldes, digamos que es una condena temporal. Y aquí viene la otra pregunta, ¿no? ¿Por qué no aniquiló al diablo y a sus secuaces tan pronto ocurrió la rebelión, ¿no? Y aquí puede estar la respuesta, porque el reino sufrió graves pérdidas. Muchos hijos fueron arrastrados y quedaron en una situación en la que no se podían condenar a muerte, ni tampoco era posible dejarlos en el reino. Debían pasar por este mundo de reciclaje, por esta transición, y así entenderíamos por qué tan pronto el rey saque a sus hijos de aquí, a los que no son de este mundo, entonces sí va a juzgar al diablo y sus secuaces, ¿no? Y vamos a ver los aspectos principales de un reino y vamos a comprobar todo lo que hemos dicho con la Biblia, por supuesto. Así que bienvenidos, me alegra que estén aquí con nosotros. Acá lo que hacemos es estudiar profundamente la Biblia, cuestionarnos, preguntarnos, y este tema del reino nos apasiona, nos llama la atención, hay mucha tela de dónde cortar porque es el mensaje de Yeshua, así que tenemos cantidades de posibilidades en este tema que estamos desarrollando. Así que vamos a hablar un poquito de un reino, ¿no? Del reino. El reino, digamos que se dice que hay un reinado, que hay un reino porque pues hay un rey, ¿no? Y ese rey es Yeshua. Él mismo dijo, ¿no? Me fascina estos momentos que Yohanan habla en sus capítulos, ¿no? En sus historias son fascinantes, hermanos. Léanse en el libro de Juan, que es maravilloso. Cuando Pilato lo interroga y le pregunta que si él es rey, miren la respuesta de Yeshua. Dice, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo. ¿Ah? Para esto he nacido y para esto he venido al mundo. Así que él mismo se llama rey, él mismo dice ser el rey. Por supuesto, ustedes ya saben que en medio de la crucifixión lo que hacen sus enemigos es burlarse de esa designación, es decir, se burlan de él como rey, quieren ridiculizarlo, le ponen una corona de espinas, le ponen un manto púrpura, le ponen un bastón, le pegan en la cara, todo con la intención de burlarse. Bueno, ya más adelante vamos en otro tema a ver qué fue lo que pasó en la crucifixión realmente, y les aseguro que se van a sorprender porque la Biblia es de sorpresas, la Biblia es impresionante, hermanos. La Biblia no es un libro fácil de entender, pero cuando empezamos a saborear sus misterios es realmente fascinante, es algo que envicia a estar escudriñando, a estar buscando, a estar analizando. Así que este reino, como ya hemos visto, tuvo sus enemigos, ¿no? Uno de los grandes ministros, el más hermoso, ¿no? Dice Ezequiel que no había nadie más hermoso que él, así que era hermoso, era un ángel poderoso, estaba revestido de luz, era un querubín, quiere decir que estaba ahí cerquita de la presencia del Padre, esa presencia inaccesible, esa presencia inexpugnable. Allí estaba Lucifer, allí el ángel de la luz estaba sirviendo como silla para el Padre, ¿no? Como trono para el Padre. Así que es fascinante entender cómo este ángel se revela ante el Rey. Entonces noten cómo Ezequiel 31, que les recomiendo que lean y relean este capítulo, que es hermoso, es maravilloso. Dice, por haberse estirado en su altura, noten que está hablando de él como un árbol, ¿no? Por eso llegamos a la conclusión de que el árbol en el Edén no era un árbol, ¿sí? Eran seres espirituales, ¿no? Entonces dice que por haberse estirado en su altura, levantado su copa hasta las nubes y haberse engreído su corazón por su grandeza, entonces aquí el escritor o Ezequiel, el profeta Ezequiel, usa la figura de un rey humano, como ya les repetimos, el rey de Egipto, para compararlo, pero claramente, como les digo, no se refiere a una persona normal.
Entonces, lean todo el capítulo, igual con Isaías 14, ¿no? Tu esplendor ha caído en el Seol. ¿Cómo has caído desde el cielo, brillante estrella, hijo de la aurora? Tú decías en tu corazón, al cielo escalaré, encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono, subiré a las alturas de los cielos, seré igual al Altísimo. Aquí usa también la figura una figura de un rey, el rey de Babilonia. Tú eras el dechado de la perfección, lleno de sabiduría y de espléndida belleza. En el Edén, miren que es muy claro, jardín de Dios vivías, innumerables piedras preciosas adornaban tu mando. Rubí, topacio, diamante, crisólito, piedra de ónice, jaspe, zafiro, carbunclo y esmeralda. De oro era el borde de tu manto, de oro las incrustaciones, todo a punto, desde el día que fuiste creado. Como querubín, yo te había puesto en el santo monte de Dios. Eras perfecto en tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que apareció en ti maldad. Con el progreso de tu tráfico, te llenaste de violencia y de pecados, y yo te he arrojado del monte de Dios y te he exterminado, oh querubín protector. De entre las brasas ardientes, tu corazón se había engreído por tu belleza, tu sabiduría estaba corrompida por tu esplendor, y yo te he derribado en tierra y te he presentado como espectáculos a los reyes. Así que aquí plantean que Satanás era el candidato para ser rey. Él era el candidato, no el candidato del Padre, sino el candidato por su belleza física, por su poder, por su sabiduría. O sea, ¿quién más podría ser el rey sino ese? Y esa fue precisamente la ira. La ira de Satanás fue esa, que él tenía todos los atributos para ser el rey y sin embargo fue escogido uno. Un siervo fue escogido, uno pequeño, uno que no tenía tanta relevancia como él. Entonces, dice, hay otros textos que hablan también del diablo, ¿no? Como 1 Timoteo 3, donde dice, no sea que llevado del orgullo venga a caer en la misma condenación en que cayó el diablo. El que obra la justicia es justo, quien peca es del diablo, porque el diablo es pecador desde el principio. 1 de Juan 3. Y 2 de Pedro, capítulo 2, dice, Dios no perdonó a los ángeles pecadores, sino que, precipitados en el infierno, los entregó a las prisiones tenebrosas en espera del juicio. Así que están encarcelados esperando finalmente la sentencia. Y Judas, dice, el Señor ha reservado en eterna prisión, en el fondo de las tinieblas, para el juicio del gran día, a los ángeles que no conservaron su dignidad, sino que perdieron su propia mansión. Apocalipsis 12, ya leímos que su cola arrastró la tercera parte. Si quieren saber el número de cuánto se trajo para la tierra, es la tercera parte, ¿no? El diablo ha descendido hacia vosotros, dice también Apocalipsis 12, con gran furor, sabiendo que le queda poco tiempo. Entonces, el diablo fue arrojado al estanque, arrojado al estanque de fuego y azufre, donde están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Este tema de las bestias, quiénes son, de dónde surgen, yo creo que está todo para ser analizado. Les confieso que yo todavía no logro entender de qué se tratan todas estas bestias, quiénes son y qué actuar van a tener. Pero sin duda ahí están, ¿no? Y están para ser estudiadas y para ser analizadas. Entonces, lo que me plantea la Biblia es que Miguel y sus ángeles lucharon ¿contra quién? Contra el dragón, ¿no? El dragón y sus ángeles combatieron, no fue una pelea fácil, no fue una batalla sencilla, y la Biblia dice que no pudieron prevalecer y no hubo puesto para ellos en el cielo. Esta serpiente antigua, ¿no? Que se llama Diablo y Satanás, fueron sacadas del cielo. Entonces, hay que tener un aspecto muy importante del reino, y es que Yeshua no se autodenominó rey. Es decir, no fue que Yeshua se presentara como candidato. No fue que Yeshua dijera, elíjanme a mí.
Ni siquiera Yeshua le dice a su padre, yo quiero ser el rey. Entonces, el poder que Yeshua recibió, lo recibió de su padre. Y que su gloria, repetía constantemente, no es su propia gloria, sino la que el Padre le dio. Por eso Yeshua en Juan específicamente dice, Padre, con la gloria que teníamos antes. Tan solo basta leer, ¿no?, los evangelios para comprobar esto. Yeshua es rey por voluntad expresa del Padre. Todo se lo debe al Padre, quien lo nombró heredero ¿de qué? De todo. Yo creo, hermanos, que estos dos aspectos no son rechazados por nadie que tenga una Biblia en sus manos, pero vamos a ver o a tocar aspectos más profundos que cambiarán radicalmente nuestra manera de ver y entender este tema del Evangelio del Reino. Es innegable que Yeshua sostuvo una guerra frontal y a muerte con los demonios, o bueno, con los ángeles caídos, mientras Él estuvo aquí en esta tierra. Pero se han puesto a pensar ¿de dónde viene esa enemistad tan tremenda entre Hasatán y Yeshua? ¿Qué pudo generar que Hasatán estuviera dispuesto a hacer lo que fuera para derrocarlo, para tomar el lugar? Porque la Biblia me presenta que él quería tomar su lugar. Así que vamos a ver este origen del conflicto desde diferentes textos en la Biblia. Y vamos a leer Hebreos 1, les pido que por favor lo lean conmigo. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos días, dice, ha hablado por medio de ¿quién? Del Hijo, es decir, Yeshua, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, dice, o sea, Yeshua, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de los pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Y miren cómo sigue el texto diciendo, hablando de que el Hijo era superior a los ángeles. Miren que esto es maravilloso. Pero, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez yo seré a él padre, y él me será a mí hijo. Está hablando de la asignación, lo que yo les decía, que un día el Padre llamó a todos sus súbditos del reino y les dijo, miren, yo tengo algo que decirle. Mi hijo eres tú, este que está aquí es mi hijo, yo lo engendré. Yo seré a él por padre, y él será a mi hijo. Y otra vez dice, cuando introduce el primogénito al mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios, ¿no? Entonces pone una etapa antes de que se encarnara aquí en el mundo y otra después de que se encarna en el mundo. En las dos etapas siempre se les pide a los ángeles y a los súbditos que adoren a Yeshua, que lo adoren. Ciertamente, dice el verso 7 de los ángeles, dice, el que hace a sus espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad, es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborreciste la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverán y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies? Qué maravilloso, ¿no? Les estoy comprobando lo que les conté en la historia que parecía un cuento de hadas del rey, ¿no? Y que llama a su hijo y que entonces esto prueba que Yeshua era desconocido
como hijo, ¿no? Era conocido en el reino, sí existía, pero según aquí fue una designación que se le hace, fue un llamamiento que se le hace en algún momento en el que el padre le dice, ven, siéntate aquí a mi diestra, y les da la orden a todos los súbditos del reino de que lo adoren y que lo contemplen como Dios, como si fuera el mismo Padre. Dice el capítulo 2 de Hebreos, dice, por tanto, debemos prestar mucha atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos, porque si la palabra hablada por medio de ángeles resultó ser inmutable, y toda transgresión y desobediencia recibió una justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Pero vemos a aquel, escuchen bien, vemos a aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Yeshua, coronado de gloria y honor a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios probara la muerte por todos, porque convenía que aquel para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos. Porque tanto el que santifica como los que son santificados son todos de un mismo Padre, teniendo el mismo origen, por lo cual Él no se avergüenza de llamarlos, ¿qué? Hermanos. Y esto es muy importante porque dice que los salvos, los escogidos, tienen el mismo origen ¿de quién? De Yeshua. Y acá necesitamos entender muchas cosas que vamos a entender cuando tengamos el tema de que por qué los seres humanos, los escogidos, son dioses. Necesitamos entender eso. Y miren lo que sigue diciendo aquí el libro de Hebreos. Dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te cantaré, ¿qué? Himnos. Y otra vez, yo en él confiaré. Y otra vez, yo aquí estoy, yo y los hijos que Dios me ha dado. Así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, también Yeshua participó de ¿qué? De lo mismo. Es decir, nosotros nos encarnamos y luego viene Yeshua y se encarna. Es muy fácil entenderlo. Miren, antes de que Yeshua se encarnara, ¿existía o no existía? Fue el gran debate con los judíos y los fariseos, donde él les dice, claro que yo existía y soy antes que Abraham. Y ellos decían, pero ¿cómo es posible? ¿No? Los fariseos decían, mientes, eres blasfemo, porque Abraham ni siquiera te conoció. Entonces, Yeshua les dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Es decir, existía antes de venir a encarnarse aquí, igual nosotros. Antes de venir y nacer aquí, ya existimos en algún momento. Así que por eso Pablo dice, así como nosotros nos encarnamos, Él vino y participó de lo mismo, ¿no? Por tanto, tenía que ser hecho semejante a nosotros, a fin de que llegara a ser sumo sacerdote misericordioso y fiel en las cosas que a Dios le atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Pues, por cuanto Él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados, ¿no? Así que vamos a recordar que Yeshua fue coronado como rey por expresa y soberana voluntad ¿de quién? Del Padre. Ni aquí, ni en ningún pasaje de la Escritura señala que Yeshua sea coigual o coexistente con el Padre, ¿no? Por eso la doctrina de la Trinidad es tan diabólica, tan perversa, porque pone a tres seres al mismo nivel y ninguno nació de ninguno, ni ninguno salió de ninguno. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son coiguales, coexistentes, coeternos. Simplemente aparecieron o estaban en la eternidad, pero ninguno salió de ninguno. Pero lo que veo en la Biblia es que Yeshua es el Hijo y que el Hijo nació del Padre, salió del Padre, ¿no? Antes bien, dice que tanto Yeshua como los escritos apostólicos muestran que es el Padre el Elohim verdadero, el único inmortal, el que nadie ha visto, el que habita en luz inaccesible, como dice 1 de Timoteo 6:16. Es decir, el Padre de Yeshua es Elohim, es el Elohim del cual proceden todas las cosas. Bien lo dijo Pablo cuando dijo en 1 de Corintios 8:6, dice, solo hay un Dios. ¿Quién? El Padre,
de quien proceden todas las cosas y nosotros somos para Él, y un Señor, Yeshua, por quien son todas las cosas y por medio del cual existimos nosotros. Incluso el Hijo también procede de Él, del Padre. Dice Juan 7:29, dice, pero yo le conozco porque de Él que procedo y Él me envió. Cuando usa la palabra de Él procedo, es de Él salí, ¿no? Y Él me envió. Además, el libro de Hebreos señala que Yeshua es la imagen misma de su sustancia. Clara, hermanos, amigos, y explícitamente declara que Yeshua es el Hijo del Padre, no creado como un ángel, sino engendrado como una copia de su Padre, hecho de la misma sustancia. Entonces es innegable que Yeshua es el Hijo del Padre para todos los efectos. Nunca encontrarás una sola escritura que mencione que el Hijo fue creado. Y sí muchas escrituras que dicen que fue engendrado, ¿no? Tal como es el caso del libro de Hebreos. Yo no sé si se acuerden que por allá Ignacio, no recuerdo exactamente, alguna vez fuimos por allá a Boyacá y nos explicaban cómo la doctrina de la Trinidad era inentendible, ¿no? Entonces que un monje de estos, influenciado por los griegos, dice que la Trinidad o la doctrina de la Trinidad es como querer echar toda el agua del océano en un pocito pequeño, ¿no? Entonces, y es verdad, la doctrina de la Trinidad es inentendible, pero hasta un niño puede entender que el Padre era el Dios verdadero y tuvo un Hijo, el cual es Yeshua, y le cedió todo, le dio toda su riqueza, todo su poder a ese Hijo amado. Eso lo puede entender cualquier niño, pero si tú lo pones a que entienda que hay tres seres, pero esos tres seres son un solo ser que forman un solo Dios, eso ya es un sancocho que un niño no podría entender. Lo interesante de esta escritura de Hebreos es que Yeshua no nació, no fue engendrado siendo rey, ¿no? Es decir, no siempre fue un rey. Y eso es un detalle que omiten todas las religiones que borran el verdadero origen de ese conflicto con Satanás. El texto dice que, hecha la purificación, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Hecha la purificación. Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Es decir, Yeshua no fue que nació siendo rey. No fue que él nació y inmediatamente el Padre lo presentara como rey. No. Parece que toda su designación fue posterior, fue después, fue luego. Es decir, que solo llegó a coronarse rey una vez que vino a la tierra y murió. Lo más llamativo, ¿cierto?, para el autor de Hebreos, es que Yeshua es equiparado con los ángeles, como a un mismo nivel, es decir, antes de ser entronado o designado como rey, ¿no? Era como un ángel normal, como un siervo. Eso se desprende de las declaraciones, abro comillas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos, ¿no? Y dice, porque a cuál de ellos les dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez le dice, yo seré a él padre y él me será por hijo. Entonces noten todas las designaciones. Antes de venir a engendrarse se le dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado. Y luego cuando se encarna aquí en la tierra, el Padre dice, adórenle todos los ángeles a él. Así que en algún momento de la historia de la eternidad celestial, Yeshua solo era un ángel más de toda la creación de ángeles y potestades. Un ángel que en algún momento el Padre revela su origen, ¿no? Cuando lo llamó, tú eres mi hijo, yo te he engendrado. Y si entiendes esa verdad, apreciado amigo, entenderás la guerra de Satanás contra él, entenderás por qué en la tentación le decía, si eres el Hijo de Dios, ¿no? Es decir, si analizas los ataques de Satanás cuando él vino a la tierra, descubrirás una revelación. Porque Satanás, valiéndose, ¿cierto?, de los agentes humanos, tuvo motivos para acusar a Yeshua. Ahora, noten bien que cuando Yeshua estuvo en la tierra, nótenlo muy bien, Satanás lo que hizo fue tomar
dos acusaciones tremendamente para llevarlo al sufrimiento y a la muerte. La primera fue que él dijera que era hijo de Dios y la segunda, que dijera que era rey. Por esas dos cosas fue que Satanás lo atacó terriblemente, por esas dos cosas, por decir que era hijo de Dios y por autodenominarse rey, ¿no? Esas dos cosas fue lo que más fueron el eje central de la muerte, de la crucifixión de Yeshua. Y como les decía, por eso es que esta doctrina de la Trinidad es tan perversa, ¿no? Porque borra por completo esa relación tan íntima, tan especial de padre a hijo, ¿no? He escuchado cosas últimamente he escuchado cosas muy tenaces, como por ejemplo escuché por ahí a un pastor diciendo que el Espíritu Santo es el tío, ¿no? Es el tío, está el Padre, está el Hijo y el Espíritu Santo es el tío, cuando pues el Espíritu Santo es apenas la presencia invisible de nuestro Padre o de Yeshua. Así que bueno, todo esto es un panorama, ¿no? Todo esto es un panorama el que la Biblia nos presenta predestinación, escogencia del Padre, ¿no? Él decide soberanamente que tratará con ciertos pecadores y que los sanará de su infección aplicando sus remedios, incluyendo pues como remedio central la muerte de su Hijo, el sacrificio expiatorio, que Él está dispuesto a salvarlos al costo que sea. No puede darles vida eterna porque están llenos de pecado, pero lanza un plan, ¿no? Un plan de rescate, un plan para que el Espíritu de Yeshua logre limpiarlos del pecado, de la culpa. Así que el único camino que ven es venir aquí a esta dimensión, vivir como ellos, pero no pecar, ganar ese logro, ¿no? Ganar esa corona de gloria, coronarse finalmente como un rey digno y poder entrar así con su espíritu a estos seres que eran pecaminosos, que ya de por sí eran pecaminosos, y lograr sacarlos, lograr limpiarlos. Por eso es que lo vemos en el Getsemaní, ¿no? Sudando gotas de sangre, angustiado, porque él sabía que si pecaba no solo estaría en riesgo la salvación del hombre, sino digamos que su propia vida, su propia situación en este mundo. Así que el poder encontrarse con su Padre y finalmente ser elevado al Rey del universo fue la mayor gloria que Yeshua tenía al venir a pasar esta experiencia humana. Si pecaba, ¿no? Sería cortado como uno de los que habían nacido aquí y debía morir. Pero si podía vivir su vida bajo las leyes del Padre y no pecar, podría retomar nuevamente sus poderes como Elohim, como Rey, y poder entrar en los cuerpos de los escogidos para ayudarles en el proceso de liberarse de aquella rebelión que había sido sembrada también en el corazón de ellos. Lo haría a través de su Ruach, ¿no? De su espíritu. Al menos en la primera etapa sanaría únicamente a ciertas personas, a los escogidos. A los demás simplemente dejaría que pasaran, no les iba a tocar, no les iba a trabajar con ellos y les dejaría, digamos que sin esa parte que hace la diferencia en el proceso de la salvación. Así que fue una guerra en la que fuimos incluidos, una guerra que transitó durante el tiempo de estadía en el reino de los cielos. Y aquí quiero detenerme un poco, porque las religiones y todo este sistema de teología han borrado casi por completo la cara real de nuestro Padre. Miren que si realmente creemos en la soberanía de Él como Rey, que Él hace como quiere y que no hay nada que detenga su mano, vamos a entender que el Creador no conoce el futuro, ¿no? Que es un tema muy repetitivo para difundir o para defender todas esas doctrinas que las iglesias enseñan. Y es el hecho de que el Creador
conoce el futuro, ¿no? Ellos dicen eso. No, es que Él conocía el futuro y por eso dice que los predestinó, porque Él sabía lo que ellos iban a escoger, porque Él sabía cómo iban a tomar su decisión. Y nada más alejado de la realidad, porque el Creador no conoce el futuro. Lo que yo leo en mi Biblia es que el Creador hace el futuro y que todo lo que vemos, todo esto que vemos, no es más que un plan diseñado antes de formar la tierra, un plan que se está ejecutando al pie de la letra, ¿no? El planteamiento de todas las iglesias es que el Eterno quería poner a Adán y Eva que tuvieran hijos y que fueran felices, pero que el desgraciado, ¿no? el muérgano diablo se atravesó, le dañó el maravilloso plan que el Padre tenía. Y decir eso es realmente no creer en el Padre como Rey, ¿no? Es ateísmo puro, porque decir que Dios tiene accidentes es decir que Él no tiene poder sobre los eventos que están en el futuro, que Él no tiene el control, que Él no tiene el poder. Entonces es una farsa de Dios y no es Dios. Por eso decir que Él conoce el futuro es negar el poder absoluto como ser todopoderoso que Él tiene. Pero decir que Él hace el futuro es algo que lo sienta en la silla inmediatamente, en la silla de soberano. Así que dejemos bien clara esta posición. El Eterno es soberano. Él es el único Rey. Nada se le escapa. Nada lo toma por sorpresa. Nada gira sin su permiso. Yeshua mismo lo declaró, ¿no? No cae una hoja a la tierra. Bueno, y la verdad es que si todos estos temas del Padre como soberano, de Yeshua como soberano, nos sacuden y nos ponen a cuestionarnos si Él es justo o es injusto, pues tal como dice Romanos 9:14, Dios no es injusto de ninguna manera. El Padre es totalmente justo, pero solo que nuestra perspectiva, en lugar de donde nosotros estamos mirando, pues puede coaccionar nuestro juicio al momento de pesar, ¿cierto? Todas estas situaciones que nos presenta la Biblia. Porque miren que cuando Job pasó por una situación muy complicada de salud, familiar y emocional, él cuestionó muchas actuaciones del Creador. Y el capítulo 38 del libro de Job presenta la respuesta del Eterno a esos cuestionamientos, ¿no? Desde la óptica de Job, el Creador se había equivocado. Pero desde la óptica del Creador, Job no sabía lo que hacía, ¿no? Job solo miraba lo que podían ver sus ojos, pero el Creador miraba mucho más, por supuesto. El Creador todo lo sabe, todo lo puede, da vida a quien quiere, maneja la naturaleza porque fue Él quien la hizo, quita, pone reyes, mata y da vida a quien quiere. Es diferente ver el partido desde la tribuna a ser un jugador, ¿cierto?, del partido. Cambia la perspectiva, cambia el color, cambia las sensaciones. Así que no es lo mismo el panorama visto por un humano al panorama visto por el Eterno que está por encima de los humanos. Así que me atrevo a decir que el panorama que vemos los humanos puede llegar a ser irreal comparado con lo que ve el Padre. Y quiero que tengamos eso bien claro a la hora de entrar en este tema. Si yo veo un planteamiento como este en la Biblia, tengamos mucho cuidado de contradecir esto bajo el argumento de que es injusto para mí, porque es posible que tú estés viendo un acto injusto, pero que no hay nada más justo que lo que esté pasando. Porque de hecho, el libro de Apocalipsis presenta que al final del tiempo todos van a declarar la justicia de Dios diciendo: Santo, Santo, tú eres santo, oh Señor. Entonces, es posible que pensemos, ¿cierto? Es posible que estemos pensando que hay injusticia en el planteamiento de que Él escogió a ciertas personas y a otras no. Pero, como les digo, Apocalipsis 15:4 dice: Oh Señor, ¿quién no temerá y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, porque todas las naciones vendrán y adorarán en tu presencia, pues tus juicios han sido revelados. Noten bien que al final del tiempo los juicios, es decir, todos los edictos que Él emitió, van a ser revelados. Todos sus hijos van a entender por qué lo hizo y para qué lo hizo. Y en ese momento es donde se le va a adorar y se le va a cantar y se le va a honrar
porque vamos a decir, justo, justo eres. Así que no vayamos en contra de lo que dice la Biblia, no vayamos en contra de los mensajes que son evidentes, porque podemos caer en el error de estar juzgando al Padre por lo que hace o no hace. Así que recuerden que Hasatán cuestionó la designación de Miguel como injusta y batalló contra él por su designación como hijo, como heredero del trono. Y lo que Hasatán desconocía en su momento es que ese ángel que era su compañero legítimo era realmente el verdadero hijo del Eterno. Es decir, a Satanás se le permitió, digámoslo de alguna manera, se le permitió tener la duda de si realmente era hijo o no era hijo. Entonces, si Satanás hubiera sabido que era hijo del Padre, hijo del Todopoderoso, pues no habría realmente intentado siquiera meterse con él. Así que de alguna manera Satanás tenía alguna duda de que lo fuera. Por eso, como les digo, cuando vino aquí Yeshua, él le puso muchas maneras para que comprobar si realmente Yeshua era hijo, ¿no? Y le decía, si eres el hijo de Dios, haz tal cosa. Así que los textos me dicen que está a punto de comenzar la creación del mundo, la fundación. No ha nacido ninguna persona en ese momento y Yeshua ya está eligiendo los salvos. ¿Por qué? ¿Por qué elige a unos y a otros no? Y ya lo leíamos en el libro de Hebreos, capítulo 2, verso 11, ¿no? Porque tanto el que santifica como los santificados son todos del mismo origen, del Padre, por lo cual Él no se avergüenza de llamarlos, ¿qué? Hermanos. Y dice el versículo 12, cuando dice, anunciaré tu nombre ¿a quién? A mis hermanos en medio de la congregación te cantaré himnos. Entonces, en este sentido es que Hebreos me llama poderosamente la atención, ¿no? Noten que cuando dice, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Yeshua también participó de lo mismo. Es decir, ya les dije, ¿no? Que es el mismo proceso. Yeshua estaba antes y luego viene y se encarna. Nosotros también estábamos antes y fuimos enviados y nos encarnamos luego, ¿no? Aquí claramente, como en varios pasajes, la Escritura me plantea una preexistencia. Y por eso a partir de ese momento vamos a adentrarnos en este tema, que no solo va a la fundación del mundo, sino incluso antes de la fundación del mundo. Y vamos a tocar temas jamás contados por algún cristiano, por algún religioso, a fin de responder pues todas nuestras preguntas, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? ¿Cuál es mi misión aquí en este mundo? Así que les voy a pedir que ya entremos de lleno a comprobar estos temas, ya con textos de la Biblia específicamente. Y esta cita que vamos a leer nos va a volar la cabeza porque está en el libro de Juan. Esta cita es tenaz, como muchas, ¿no? Como muchas. Así que dice aquí el libro de Juan, que es uno de los milagros más grandes de Mashiach, ¿no? Para entender lo grandioso de este mensaje, es necesario que pensemos por un instante, es la curación de un ciego de nacimiento, pero vamos a pensar qué significa ser ciego de nacimiento. Nunca vio, nunca supo, nunca tuvo ni siquiera una idea de la realidad, del color, de las formas. Es posible que no alcancemos a entender lo que significa no ver nunca, no haber visto nunca, haber sido un ciego, como dice el texto, un ciego de nacimiento. Cuando una persona ha visto alguna vez y luego pierde la vista, pues bueno, le queda el recuerdo y basa su percepción o lo que toca bajo esos recuerdos, ¿no? Y eso les ayuda a hacerse una idea de la realidad. Pero imagínense el que nunca ha visto, difícilmente sabrá lo que es y lo que no es. Toda la vida en oscuridad. Ahora, aquí vamos a enfrentarnos a la primera verdad que va a sacudir nuestra mente. O sea, si las otras verdades nos sacudieron, esta nos va a sacudir un poco más. Dice el texto que Yeshua ve a un hombre ciego de nacimiento, ¿sí? Pero como cada porción de la Escritura esconde algo mucho más grande y más profundo de lo que se ve pues a simple vista,
lo que vamos a descubrir aquí es que esos ciegos de nacimientos, no todos nosotros somos de alguna manera ciegos de nacimiento, ¿no? Quiero que sepamos eso. ¿Y por qué les digo que de alguna manera todos somos ciegos de nacimiento? Precisamente porque Yeshua lo dijo, ¿no? Cuando Yeshua intentó explicar que alguien no tenía la visión espiritual del reino de los cielos, siempre él mencionó que era como un ciego que no veía nada. Entonces tal es el caso de Mateo 23, donde en repetidas ocasiones dice que los seres humanos no abren su corazón a sus palabras porque son ciegos, ¿no? Sumado al hecho de que Él es claramente pues la luz del mundo y que a menos que recibamos sus palabras estaremos en tinieblas. Y claramente Él nos creó para que no veamos nada en la oscuridad, ¿cierto? Por eso Juan 9:35, Él les dijo, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces, algunos de los fariseos le decían, ¿acaso nosotros somos ciegos? ¿Ven? Entonces, dice que Yeshua les contestó, por cuanto decís, vemos, ahora vuestro pecado, ¿qué? Permanece. Ahora, ¿qué dice la Escritura? ¿Cuántas personas van a aceptar la verdad? Muy pocos. Es decir, que la mayoría está equivocada. Es decir, que la mayoría permanecen ciegos. La mayoría están en la oscuridad y solo Yeshua puede darnos la vista, darnos la luz. Ahora, es muy simbólico la manera en que sana los ojos del ciego. Miren cómo usa el barro. Lo llamativo de ese barro es que es barro con saliva, hecho con saliva, su saliva. El mismo material con el que formó los ojos a Adán. Aquí usa barro para crear la vista del ciego. Y en ese detalle, en cada detalle, está enseñando una verdad mucho más abarcante, mucho más grande. Lo interesante es que haya hecho la curación en Shabbat, ¿no? Empleando la saliva mezclada con el polvo, haciendo una especie de masa. Porque los fariseos en ese hambre o en esas ganas de guardar toda la ley de acuerdo y estrictamente a lo que decía la letra, pues habían impuesto que para el Shabbat estaba prohibido escupir en la tierra, ¿no? Porque al escupir en la tierra se formaba una masa y al hacerlo, al formarse la masa, pues ya habían hecho una obra que era amasar, ¿no? Entonces, para los fariseos incluso eso era pecado. Entonces decían los fariseos, que es una cosa absurda realmente, decían que si íbamos a escupir, que escupiéramos sobre una piedra, que no se generaba esa masa, ¿no? Ese trabajo. Y realmente Yeshua va en contra de todo eso. Así que el acto de escupir y de formar la masita de barro con la saliva no fue por casualidad, como no es por casualidad absolutamente nada en la Biblia. Y los discípulos le hacen una pregunta, ¿no? Van caminando por allí, ven el ciego y los discípulos le preguntan si su ceguera fue ocasionada porque él pecó, es decir, el ciego, o porque sus padres pecaron. ¿De dónde sacaron esa pregunta los discípulos? ¿En qué se fundamentaron para hacer esa pregunta? Entonces miren, los pastores de las iglesias nos hicieron creer que los discípulos estaban mal, que digamos que eso era como una falsa doctrina. ¿De dónde sacaron los discípulos esa pregunta que aparentemente es tan loca? Pues la sacaron de la Biblia, de la Torá, ¿no? Como dice Éxodo 24, dice, soy Elohim celoso que castigo la maldad de los padres hasta la tercera y la cuarta generación, pero que hago misericordia a millares, etc. No sé si alcanzáramos a ver que los discípulos conocían a este hombre ciego y sabían que había nacido ciego. Pues, ¿cómo es que le preguntan si él pecó? Quiero que aquí nos detengamos a ver este aspecto. Noten bien, si tú ves a un hombre que está ciego, ¿no? Está ciego, es de nacimiento, porque ellos sabían que era de nacimiento, era muy conocido. Y le preguntan a Yeshua si la causa de su ceguera fue porque él pecó para ser ciego.
Y si nació ciego, ¿en qué momento iba a pecar? Entonces, noten la conjunción semántica de la pregunta, ¿no? ¿Quién pecó? ¿Él o sus padres? Pero, ¿en qué momento iba a pecar? Tuvo que haber pecado en el vientre, ¿no? Y lo único que se menciona así como que con el vientre es lo de Jacob y Esab, ¿no? Que menciona que estaban peleando en el vientre y que Jacob le tomó un pie a Saúl, pero pues queda la duda, ¿no? Entonces, noten bien que la pregunta de los discípulos de si este pecó, entonces tuvo que haber pecado antes de nacer, para ser ciego, ¿no? Y bueno, yo sé que sí hay pecados que son castigados en los hijos y también puede suceder que heredemos a nuestros hijos todas esas inclinaciones al mal, ¿no? O, por ejemplo, la drogadicción. Lo interesante de esto es que Yeshua no les dice, pero ¿qué están diciendo ustedes? ¿De dónde sacaron esa idea? Él no los contradice y eso me llama la atención. Él no les dice, ¿cómo se les ocurre? ¿Cómo se les ocurre a ustedes pensar eso? No. Él solo les dice, no, este no es el caso para eso. No es que él pecó, ni tampoco sus padres, ¿no? Sino para que las obras de Elohim se manifiesten en él. ¿Qué cosa rara está diciendo Yeshua aquí? Está diciéndome que él mandó a este espíritu de este hombre a nacer para que cuando él viniera años después a la tierra, se encontrara con él y él pudiera sanarlo y la gente se maravillara del poder de Dios. Sí, eso es lo que dice. Recuerden que la verdad no es lo que yo creo, ¿no? No es lo que me parece justo, es lo que el Creador quiere hacer. Y él mandó a ese hombre a que naciera muchos años antes, creo que 38 años antes, que naciera ciego, para que él, cuando pasara ese día, ese Shabbat por allí, pudiera sanarlo y que la gente viera el poder de Elohim. Y aunque nos dé vueltas la cabeza, eso es lo que dice el texto, eso está diciendo. Ahora, veamos objetivamente el texto, me dice que el motivo por el cual el hombre nació ciego es para que el poder de Elohim se revelara. Ustedes saben lo que habrían pensado los discípulos después de la respuesta de Mashiach cuando dijo que Elohim lo cegó para que su poder se revelara. Esto nos muestra que a cada quien, oigan bien, por la voluntad del Creador, se encuentra en ciertas situaciones que si las enfrentamos con una visión espiritual saldremos ganadores. Y aquí tenemos que hacer un par en el camino para reflexionar, ¿no? Acerca precisamente de las situaciones que nos atañen a nosotros. Y como les digo, esto puede hacernos volar la cabeza, ¿no? Eso es lo que dice el texto, ¿no? Cada uno de nosotros tenemos situaciones que nos las pone el mismo Creador para ayudarnos a vencer algo que tenemos que vencer, para superar algo. Recuerden el texto, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No dice que todas las cosas salen bien, sino todo lo bueno y lo malo también le ayudan a bien. Y venimos a cumplir a este mundo una prueba. Las pruebas ICFES, pero de tu vida. Es una prueba corta. Algunos, el profesor les dice, fin de la prueba, salen del salón, hoy vas a morir. Se acabó el tiempo. Para algunos las pruebas duran 2 años, para otros 30, para otros 70. Ahora, voy a detenerme un poco aquí para reconsiderar un poco lo que hemos creído durante años. La muerte. Sabían que Yeshua llamó a esta interrupción de la vida, la llamó sueño. ¿No será que la muerte es otra cosa? Porque él dijo, el que cree en mí no probará la muerte. Por supuesto, si entendiéramos bien las palabras de Mashiach, si comprendiéramos y creyéramos en esas palabras, no temeríamos morir, porque sabríamos que la orden vino de arriba y que el tiempo del examen se acabó y que recién ahora es que comienza la vida y la verdadera felicidad. En realidad, esto que pareciera todo
esto que pareciera que es lo único que tenemos, que pareciera la vida, en realidad, a la luz de la Biblia, no es nada. La verdadera vida, lo real, está allá, en otra parte. Aquí solo estamos haciendo un examen, digamos, temporal. Porque solo imagínense que si tú o yo hubiéramos sido los discípulos que vamos y le preguntamos a Yeshua por qué ese hombre nació ciego, pensando, ¿no?, que de pronto el ciego había podido pecar. No sé qué tendrían en la cabeza los discípulos, pero por lo menos si se atrevieron a preguntarle eso, debió ser porque pensaban que el ciego había preexistido, ¿no? Había existido antes de venir a nacer como ciego. Porque si no, ¿en qué momento iba a pecar? Si era ciego de nacimiento. Es decir, que no pudo pecar después que nació. Pues como para tener consecuencia de su ceguera, ¿no? Así que este evento del ciego a mí me vuela la cabeza porque digo, bueno, carambas, entonces cada cosa que vivimos, cada experiencia fue puesta por el Creador con un propósito, fue puesta por el Creador con una razón de ser. Y es por eso que tenemos que abrazarnos a lo que dice, por ejemplo, Pablo, que dice, para mí el vivir es Cristo, es Mashiach, y el morir ganancia. Y eso revela una confianza absoluta en la predestinación que el Padre nos ha dado. Entonces, si nuestra mente está aquí y solo aquí, entonces no hemos entendido nada. Yo sé que ustedes se estarán preguntando, pero un niño no ha vivido nada, ¿cómo es que lo violan y lo matan? ¿No? Yo no tengo respuesta humana para esa pregunta, me gustaría también saberlo, me gustaría algún día haber entendido o haber tenido mejor a Mashiach, a Yeshua para preguntárselo. Pero lo que sí estoy seguro es que Él lo sabe. Estoy seguro que Él ve cuando lo están torturando, cuando están violando a ese niño. Él lo sabe. Y frente a eso solo tenemos dos opciones. La primera es volvernos ateos. Y la segunda, ¿no?, o sea, volvernos ateos y renegar de Él, ¿no? Y la segunda es creer y decir, Padre, yo confío en ti, yo confío en tus juicios, en tus obras, ¿sí? Y voy a esperar a entender.